Bien, la verdad es que bueno, comenzar agradeciendo la invitación, la, la participación de todos los que están presentes en este minuto. La verdad es que este como bien decía Pablo al inicio, es el segundo encuentro del año y nos parecía importante que tuviéramos la presencia como directiva de Médicos Sin Marca fuera de la región metropolitana, ¿no? De la capital. Así que en ese sentido para mí también es un honor estar aquí presente. Lo primero es partir con el buen hábito de la declaración de conflictos de intereses. Yo no he recibido aportes financieros o no financieros de la industria farmacéutica o de dispositivos médicos, ni tampoco he recibido honorarios u otros incentivos económicos asociados a esta presentación o sus contenidos. La verdad es que mis fuentes de financiamiento tienen que ver con mis empleos en el sector público, en el Hospital Santiago Oriente, Dr. Luis Tisné, y en el COSAM de Macula, además de unas pocas horas en consulta particular y otras actividades docentes vinculadas a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Sí? Eh, ahí. Entonces, la presentación que vamos a ver ahora, espero no extenderme mayormente, pero la idea de la presentación es fundamentalmente ir revisando con algún grado de profundidad los 8 puntos que establecen o que están presentes en la propuesta de Médicos Sin Marca. Son 8 puntos que están en la web de la agrupación, ustedes los pueden revisar si es que no los han visto. Apuntan fundamentalmente al espíritu que está detrás de la creación o de Médicos Sin Marca como agrupación. Lo primero, y probablemente uno de los puntos fuertes de Médicos Sin Marca como iniciativa, ha estado puesto más bien en la constatación de un problema. Por supuesto que esto no es que Médicos Sin Marca haya descubierto la pólvora con esto, pero sí ha tenido un rol importante a la hora de ponerlo en común en nuestro escenario, en nuestro país. Y la constatación de un problema en el sentido en que la industria farmacéutica, nutricional y de dispositivos médicos ha sido tremendamente eficaz en dominar la generación y la diseminación de conocimiento entre los médicos, científicos y tomadores de decisiones. A la vez, los clínicos hemos menospreciado el probado efecto deformador que tienen las distintas iniciativas de marketing y los incentivos provenientes de la industria sobre las actitudes de los clínicos y sobre sus conductas o sobre nuestras conductas de prescripción. A la vez, los médicos, probablemente de manera ingenua o de manera inadvertida, hemos terminado delegando nuestra responsabilidad de educarnos finalmente en partes interesadas. Y el resultado de esto probablemente son 3 puntos principales. Uno tiene que ver con el deterioro de la integridad de los procesos de toma de decisiones, y esto tiene que ver primero con el riesgo de malas decisiones clínicas o franca iatrogenia, que en parte tiene que ver con lo que ya nos ha mostrado muy bien Eva en la presentación anterior. Además, el riesgo de malas decisiones de política pública, que esto puede llevar asociado. Un segundo punto que probablemente es tan importante como lo anterior es el daño a la confiabilidad de las personas e instituciones que deben actuar en aras del interés público. Situaciones que puedan afectar la integridad de estos procesos pueden dañar probablemente uno de los elementos de mayor valor o los elementos que más importantes son para la medicina, que es la confianza que las personas ponen en los profesionales, pero también en las instituciones. Y como tercer punto es el aumento de los costos de los tratamientos. Entonces, la idea es poder ahora ir revisando cada uno de los puntos de la propuesta. El primer punto alude a ejercer una medicina centrada en las necesidades del paciente, basada en la mejor evidencia disponible. Probablemente este punto es uno de los fundamentales en la medida que pone en el centro las necesidades del paciente y nos muestra y alude finalmente a lo que son los conflictos de intereses en la práctica clínica, ¿no? Esta es la definición probablemente más conocida probablemente la definición más difundida en relación a conflictos de intereses, es la definición del Instituto de Medicina del año 2009, que está basado en una definición previa del Dr. Thompson del año 2003 y que lo define como un conjunto de circunstancias, del año 93, perdón,
que la define como un conjunto de circunstancias que crean el riesgo de que el juicio o acción profesional relacionadas a un interés primario sean indebidamente influenciadas por un interés secundario, ¿no? Esto probablemente se entiende por sí solo, pero es bastante más aclarador verlo en una imagen un poco más esquemática, y en donde la verdad es que se muestra la relación de dos amigos, dos sujetos, dos individuos que interactúan, y las flechas muestran las direcciones de los intereses que pueden tener uno respecto a otro. Esto, por ahora, los vamos a llamar como a estos dos personajes que interactúan como agente y principal. Y la verdad es que bajo ciertas circunstancias, uno de estos actores, para poder tomar una decisión en una relación que puede ser a veces no simétrica por falta de información, puede requerir de un otro, que en este caso sería un agente, para que aquel represente, por el acceso, por ejemplo, a información que éste tiene, represente de la mejor manera el interés del sujeto que llamamos en este momento principal, ¿no? Sin embargo, en algunos contextos o en algunas ocasiones, la capacidad de representar fielmente el interés del sujeto principal puede ser interferido por un tercer participante, que en este caso podemos llamar como un principal agregado, digamos. Y por supuesto ustedes ya podrán entender más o menos a qué nos referimos con quienes participan en esta interacción, donde podemos entender que el principal es el paciente, y el agente sería el médico, y donde la industria es este tercer integrante que intenta mover las direcciones en términos de los intereses que se están intentando representar por el médico. Y esto también podemos utilizar el nombre de expertos o las mesas de expertos en relación al gobierno, entendido que el experto, el interés primordial o el interés principal del experto será en poder hacer recomendaciones debidamente sustentadas para toma de decisiones a nivel público que vayan en beneficio del bienestar colectivo, y en donde la industria finalmente establece sus dinámicas de relación con la intención de instalar otro tipo de intereses distintos a aquellos. Y aquello también entonces podemos entenderlo en relación con la investigación y la sociedad, en donde el investigador tiene el interés de llegar a la información o a la verdad en términos de investigación más clara y de mayor utilidad para la sociedad. El segundo punto de la propuesta apunta a buscar fuentes imparciales e independientes de información, manteniendo una actitud especialmente cauta frente a aquella difundida por partes interesadas en aumentar la venta de medicamentos u otros tratamientos. Y esto, bueno, esta imagen la verdad es que apunta de manera muy sintética a lo que Eva muy bien comentó recientemente, y que es que, bueno, la mayor parte de los ensayos clínicos publicados en revistas médicas son financiados por la industria farmacéutica, y está demostrado que la investigación financiada por la industria tiende sistemáticamente a arribar a conclusiones favorables a la compañía patrocinadora. Y esto, bueno, ahí ustedes pueden ver los OutRadio de dos revisiones sistemáticas, ambas del año 2003, son probablemente las más referenciadas en estos temas, que es la de Beckelman y la de Lexin, que es la que mostraba Eva, ¿no? Y esta es la imagen de del estudio de Beckelman, ¿no? Hay OutRadio de 3.6 y de 4.05. Bien, ¿y cuáles son cuáles son las consecuencias? Que es un poco lo que Eva nos contaba. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de la participación de la industria en el financiamiento de la investigación? ¿Y cuáles son las consecuencias en términos, por ejemplo, de los sesgos de divulgación? Un buen ejemplo de aquello tiene que ver con esto que mostramos, perdón, esto que les muestro acá. Esta es una revisión del año 2008 de Turner, publicada en el New England Medical Journal, que lo que hacen es una revisión de los ensayos clínicos de 12 antidepresivos entre el año 87 y el año 2004, comparando su eficacia en relación a cuando se consideraba la información publicada y cómo cambiaba esta aparente eficacia cuando era comparado con los datos no publicados, es decir, con la información total. Y es un poco lo que ustedes pueden ver ahí, considerando la literatura disponible, el 94% de los ensayos mostraban que los antidepresivos estudiados eran superior al placebo,
pero cuando se consideraba la totalidad de los datos, la verdad es que ese 94% de superioridad al placebo bajaba a un 51% de superioridad al placebo, ¿no? Y estas son consecuencias clínicas en la Tierra, ¿no? No son disquisiciones teóricas, no son influencias potenciales. Estos son impactos en evidencia en la cual los clínicos utilizamos día a día en nuestra toma de decisiones, ¿no? Este es un ejemplo que es evidente para los psiquiatras lo importante que es, y como tal, como psiquiatra, la verdad es que ejemplos sobran. Y este otro buen ejemplo, un poco en la línea similar, que es el mismo ejercicio de un grupo de investigadores en relación a la reboxetina, que fue un precursor en términos de antidepresivos con una acción en la recaptación de noradrenalina, que alcanzó a ser aprobado en Europa, en Alemania y algunos otros países europeos, que no alcanzó a tener una aprobación en Estados Unidos, pero que sí fue solicitada a la FDA. Y la verdad es que el ejercicio que se hizo arrojó que del total de estudios hechos con la reboxetina, un 74% de los pacientes que habían sido estudiados no se publicaron. O sea, estábamos contando con información de menos del 30% de los pacientes involucrados en la totalidad de la investigación realizada, ¿no? Y la verdad es que cuando se consideraban los datos publicados y se comparaban con aquellos datos no publicados, la evidencia muestra, o el resultado de la investigación mostró, que la verdad es que los datos publicados sobreestimaban el beneficio sobre el placebo en más de un 115%, que sobreestimaban el beneficio sobre otros antidepresivos en un 23% y se subestimaban los riesgos. Y finalmente la conclusión de la revisión es que la reboxetina en general es finalmente un fármaco inefectivo y potencialmente dañino. Después de esto y después de otra información, la verdad es que la reboxetina no fue aprobada en Estados Unidos y finalmente dejó de ser comercializada también en Europa. Y esta imagen muestra un poco lo inmenso del problema. Son datos similares a los que ya sabemos, que en general estos son datos sacados del Trials Tracker, que es parte de algunas de las iniciativas de Ben Goldacre en relación a poder hacer un incentivo a que haya una mayor y mejor publicación de los datos de la investigación. Y en el fondo esta imagen lo que muestra es la cantidad o el porcentaje de estudios no publicados, esto considerando los principales patrocinadores de investigación. Y se estima que alrededor de un 45% de los datos de investigación son datos que actualmente están perdidos, o al menos hasta el año 2015, ¿no? El tercer punto de la propuesta apunta a evaluar en forma crítica tanto los contenidos de la literatura disponible como las recomendaciones de líderes de opinión y de paneles de expertos que mantienen vínculos financieros con las compañías productoras de tratamiento. La verdad es que esta posición crítica, la verdad es que los médicos la podemos hacer de manera individual. Sin embargo, gracias a distintas iniciativas, tenemos un apoyo de distintas herramientas que permitan que eso sea cada vez más factible. Y ahí destacar algunas iniciativas ya existentes, ya mencionada All Trials, la propia colaboración Cochrane, el rol de epistemónico ya también mencionado por el doctor Salinas, que es fundamentalmente una enorme base de datos en salud de carácter multilingüe, disponible al público general y que tiene sede, digamos, de funcionamiento aquí en Chile. El método GRADE, que permite hacer una mejor evaluación de la calidad de los resultados de la investigación, entre otros, ¿no? El cuarto punto de la propuesta apunta a rehuir el influjo de la propaganda y el marketing farmacéutico y abstenerse de recibir visitas promocionales, obsequios, auspicios de cualquier forma de incentivo a la prescripción y evitando de tal modo los conflictos de intereses en el ejercicio clínico, ¿no? Probablemente los que estamos acá presentes estamos todos más o menos sensibilizados con este tema y probablemente para ninguno de nosotros va a ser una novedad en que las interacciones con la industria farmacéutica tiene un efecto sobre las conductas de prescripción de los clínicos, ¿no? Sabemos, y estos están basados en una revisión publicada el año pasado en la revista británica de medicina,
que aquellos médicos que tienen mayor interacción con distintas formas o estrategias de propaganda de la industria farmacéutica, esto es regalos, cena, participación en actividades docentes auspiciadas o patrocinadas, que reciben honorarios, que interactúan frecuentemente con visitadores médicos o que reciben muestras médicas, tienen una opinión más favorable de los medicamentos promocionados, tienen mayor prescripción de los fármacos promocionados, hay mayor prescripción de medicamentos de marca, hay mayores costos asociados a la prescripción, en el entendido probablemente que la industria tiende a proporcionar aquellas novedades comerciales que están asociadas a un costo mayor. Está asociado además a mayor prescripción irracional más frecuente, y esto apunta no a que sean prescripciones poco pensadas, sino que se alejan de las recomendaciones de primera línea que habitualmente están presentes en las guías clínicas. Y lo que es más interesante aún es que aquellos médicos que interactúan más con la industria tienen menor sensación de influencia de esa estrategia, ¿no? O sea, entre más interacción tenemos, probablemente más ciegos nos volvemos en lo que está ocurriendo. Y esa es una imagen, una imagen que hemos mostrado en otras presentaciones, pero que muestra una portada de la revista británica de medicina del año 2004, donde muestra ahí a clínicos o a médicos representados como cerditos, comiendo en una mesa, jugando golf y ahí haciendo una exposición, todo bien tutoriado por alguien que podría ser algún representante de la industria, como un lagarto ahí en el green o en la presentación. Y un conejillo de indias, que en este caso es un paciente con una cara de perplejidad absoluta, digamos. Esta imagen es un estudio bien interesante, probablemente algunos de ustedes lo conocen, ha tenido harta difusión por lo claro que es, y que muestra cómo las probabilidades de prescripción de un medicamento aumentan en la medida que existen mayor asistencia a simposios o cenas auspiciadas por la industria. Y lo que ustedes pueden ver es una relación prácticamente dosis-respuesta en relación a la participación en actividades auspiciadas de la rosuvastatina, del nebivolol, del olmesartán o la desvenlafaxina. Es decir, donde se muestra que a mayor días de participación en simposio, donde hay cena de distinto tipo, la probabilidad de prescripción aumenta, como les decía, en una relación de dosis-respuesta, ¿no? Interesante es que hayan utilizado estos 4 fármacos, porque probablemente ninguno de estos 4 fármacos representa grandes novedades terapéuticas, pero sí representan grandes novedades comerciales en nichos terapéuticos que tienen todas las posibilidades de ser un blockbuster, de ser un batatazo en términos comerciales. Pero que ninguno ha demostrado ser superior a otras alternativas terapéuticas ya disponibles, por lo tanto su real beneficio o el real aporte en términos terapéuticos, la verdad es que al menos es dudoso. Y lo que es más interesante aún es que estos mismos autores hacen una diferenciación en cuánto influyen aquellas cenas de mayor costo o de menor costo. Y convengamos que lo que ellos establecen como un costo, como el límite, digamos, del costo son $20, lo que en Estados Unidos probablemente no alcanza para mucho más que un combo de algún tipo, una bebida con alguna hamburguesa o alguna pizza, digamos. Y lo interesante es que eso no diferencia en términos del efecto que tiene la probabilidad de la prescripción de fármacos. Es decir, es igualmente efectivo una gran cena en algún hotel, en el Cap Ducal o en algún gran lugar, digamos, o un sándwich de potito, digamos. O sea, y la reflexión que acompaña aquello es decir que, bueno, o los médicos somos simplemente, o los clínicos en general, porque esto está hecho en médicos, pero probablemente ocurre a todos los clínicos, o somos muy baratos y por tanto bastan muy pocas lucas para hacernos cambiar inconscientemente nuestras conductas, o no estamos siendo conscientes que son estrategias no azarosas y que la verdad es que son estrategias hechas de manera bien pensada. Porque lo que está detrás de esto no es un pedazo de pizza, que la verdad es que no se ve muy sabrosa la imagen, pero no es un buen pedazo de pizza. Lo que está detrás de esto es lo siguiente. La verdad es que las estrategias que están detrás de este tipo de iniciativas se instalan primero en una interacción amigable, amistosa,
en donde a los médicos se nos trata bien, se nos adula, se nos respeta, tal vez nos sentimos importantes, y se establece a través de distintas regalías, pequeños obsequios, una relación de reciprocidad, en donde nos hacen un favor y los médicos naturalmente respondemos con un favor. Esa conducta de reciprocidad no es algo probablemente cognitivo mayor, es una respuesta prácticamente aprendida de manera evolutiva, y es una respuesta que todos los tenemos como primates, digamos, ¿no? O sea, hay una respuesta de reciprocidad hacia pequeños favores que nos permite o nos ha permitido evolutivamente conformarnos como un tejido social de cooperación, ¿no? Y esas pequeñas interacciones se instalan en ese punto, ¿no? Y finalmente nos lleva a tener la sensación de que al no ser una respuesta tal vez consciente, es que estas influencias son efectivamente menores, que no nos van a influir y que por tanto nos permite sentirnos con una sensación de protección o una ilusión de invulnerabilidad respecto a estas interacciones. Por lo tanto, el médico podrá decir, a mí no, este tipo de cosas no me influye, pero el primate que llevamos dentro tendrá que decirnos, la verdad es que a mí sí, ¿no? El quinto punto de la propuesta alude a promover la independencia de las sociedades de especialistas, las publicaciones médicas, las jornadas educativas respecto del financiamiento y auspicio provenientes de la industria farmacéutica de dispositivos médicos y de alimentos. Este es un estudio publicado el año 2006 en relación al nivel de auspicio o nivel de aportes en términos económicos que hacía la Big Soda o las industrias de las bebidas azucaradas a distintas organizaciones de salud estadounidenses con impacto a nivel global, ¿no? Y lo que se muestra es el aporte, esto entre el año 2011 y 2014, con aportes de Coca-Cola Company de más de 6 millones de dólares al año, por parte de PepsiCo de más de 3 millones de dólares al año, y por parte de una agrupación de bebidas que agrupaba a estas y a otras, un aporte de más de 1 millón de dólares al año. O sea, entre los aportes estamos hablando aquí anuales entre 2011 y 2014 de más o menos 10 millones de dólares anualmente. Y lo interesante de esto es que el año 2009, y esto fue en el contexto en que en Estados Unidos se discutía una ley federal que buscaba aumentar los impuestos a las bebidas azucaradas, el aporte de estas compañías ascendió a prácticamente 40 millones de dólares, ¿no? ¿Y cuáles fueron las asociaciones que recibieron de estos aportes? La verdad es que son muchísimas, y acá están puestas las más importantes, solo para que ustedes lo pueden ir viendo, digamos, pero destaca la participación o el que la Asociación Americana de Diabetes haya recibido aporte, la propia Sociedad Americana de Nutrición haya recibido aporte, el Instituto de Medicina o la Asociación Americana del Corazón, quienes debieran tener un rol evidentemente distinto, ¿no? Y la verdad es que nos llega a preguntarnos qué nivel de independencia pueden tener ciertas sociedades cuando se están recibiendo aportes de este tipo, digamos, ¿no? Y nos lleva a la pregunta entonces preguntarnos por nuestras propias sociedades. O sea, sabemos quiénes estamos acá, que podemos participar de alguna sociedad o no. ¿Sabemos cuánto financiamiento de la industria hay en las sociedades médicas? Quienes puedan participar de una sociedad, ¿les llega un reporte anual de cómo se financia la sociedad a la que pertenecemos? ¿Aparece el desglose de los aportes? La verdad es que son preguntas que deberíamos hacernos en la medida que son una manera de velar por la buena salud del bien primario que debieran representar, o el interés primario que debieran representar las agrupaciones de médicos. El sexto punto de la propuesta apunta a asumir una educación continua como una responsabilidad del médico, aceptando que éste debe estar dispuesto a pagar por ella cuando es necesario, ¿no? Y aquí la pregunta, y la verdad es que esta imagen lo que buscan poner es un hecho de la causa que la educación o la formación médica continua está en una proporción importante, si no mayoritariamente, financiada por la industria farmacéutica.
sabemos que la industria farmacéutica utiliza a líderes de opinión para participar en simposios habitualmente hechos en lugares de lujo. Propiamente puede ser Viña del Mar, puede ser Puerto Vara, puede ser Villarrica, en donde se genera un gran evento en donde la verdad es que es confuso si la verdad es que corresponde más a un gran evento educativo o más bien es un gran despliegue de relaciones públicas o un gran despliegue de generar o más bien un despliegue comercial que busque recuperar lo invertido en el propio evento, digamos, ¿no? Y la verdad es que queda la duda si finalmente son actividades más bien dirigidas a una educación de mejor calidad o si más bien representan actos directos de marketing en un contexto de diversión, de amistad, digamos, y para estrechar relaciones con los propios representantes de la industria. Estas son imágenes son imágenes rescatadas de la productora, porque no son imágenes que por supuesto estén en la página en este caso de la Sociedad Chilena de Pediatría. Son imágenes de una fiesta del año pasado, del Congreso, la fiesta de fin de año. Y ahí se ve un poco el tono, la están pasando bien, yo creo que tal vez mejor que nosotros acá, sin duda. Pero se ve el despliegue, donde la verdad es que uno no tiene es difícil explicar cómo esto se enmarca en una jornada de educación, ¿no? Ahí vemos rockeros y modelos y bailarinas con un buen logo de Perenteril atrás, ¿no? No sé. Y esta es una frase de Kimberly Elliott, que es una ejecutiva de ventas de la industria farmacéutica por más de 20 años. Y es bien clara su frase, ¿no? Esto es sacado de un artículo del año 2008. Dice: los líderes de opinión son personal de venta para nosotros y regularmente medimos los retornos de nuestra inversión rastreando las recetas antes y después de sus presentaciones. Si el conferencista no surte el efecto que la compañía estaba buscando, simplemente no lo invitamos más, ¿no? A ver, un poco de la crudeza y de lo evidente que esto puede ser para una industria que intenta sacar los beneficios que cree necesarios, digamos, y tal vez no hay nada de malo en ello por sí solo, digamos, pero cuando eso interactúa con los intereses primarios de la medicina, por supuesto que el tono es distinto. Y la verdad es que el gasto que hace la industria farmacéutica en estas actividades de marketing, ya sea la visita médica, muestras médicas o el auspicio o el patrocinio de las actividades aparentemente educativas en las que participamos los médicos, si bien probablemente no es sorpresa para nosotros. Sabemos que el año 2013, estos son datos hechos son datos del año 2013, donde muestra que la industria proporcionalmente invierte más en actividades de marketing que es lo que invierte en innovación y el desarrollo, ¿no? Esto probablemente no todos los años ha sido así, pero el año 2013 fue un año especialmente interesante en aquello, porque si bien eso nos puede parecer desproporcionado, tal vez esperaríamos que la industria farmacéutica invirtiera más en innovación y el desarrollo, más que en la promoción de nuevas moléculas. Si bien eso ya nos puede parecer incómodo, la verdad es que cuando lo comparamos a otras industrias que tienen iguales intereses comerciales, como la industria tecnológica o la industria de automóviles, vemos que esa desproporción no existe. De otra manera, este gráfico lo que muestra es, en la parte izquierda de la diagonal, digamos, aquellas industrias que invierten más en marketing que en innovación y el desarrollo. Y los puntitos azules es la industria farmacéutica. Los otros puntitos son industrias de tecnología y automóviles. Tecnología, acá está Samsung, Intel, Microsoft, Google, Toyota, General Motors. Y la verdad es que ninguna de las otras industrias invierte tanto en marketing como en la desproporción que lo hace la industria, ¿no? Y eso nos habla de lo particular que tiene esto para la propia industria, porque ellos muestran la desproporción con otras industrias que tienen un interés comercial igual que ellos, digamos, ¿no? El séptimo punto de la propuesta alude a promover la elaboración de políticas públicas basadas en evidencia por parte de paneles de expertos libres de conflicto de intereses. El 63%, estos son, ahí ustedes pueden ir viendo la referencia, el 63% de las organizaciones que elaboran guías de práctica clínica
reportan recibir financiamiento de parte de industrias biomédicas, ¿no? Esto solamente es reportado en el 1% de las guías clínicas elaboradas. Esto tiene una sutileza en el fondo, no es solamente el reporte de quienes participan en la elaboración del panel de expertos que participa en la guía, sino que es habitualmente cuál es el grado de financiamiento que tiene la sociedad, digamos, la sociedad médica que habitualmente está asociada a esta guía. ¿Me explico, no? Y eso habitualmente se reporta escasamente. El 52% de los miembros de paneles de elaboración de guías de práctica clínica, en este caso para hiperlipidemia, diabetes en Estados Unidos y Canadá, tuvieron conflictos de intereses financieros entre el año 2000 y el 2010. Y el 75% de los miembros de los paneles que propusieron cambios de definiciones y criterios diagnósticos de enfermedades entre el año 2000 y el 2013 revelaron conflictos de intereses. Estas son revisiones o propuestas de paneles de expertos que llaman a, como dice ahí, finalmente a variar las definiciones de diagnóstico y a favorecer a veces diagnósticos más precoces, en etapas más tempranas. Y quienes participaban de estos artículos, un 75% tenían conflictos de intereses. Y esto es inquietante en el sentido que uno sabe que probablemente una de las estrategias que puede tener la industria farmacéutica para ampliar mercado es volviendo más difuso los criterios diagnósticos para una enfermedad, ¿no? El octavo punto de la propuesta y el último tiene que ver con promover el rol de investigación o el rol de investigador del Estado y de entidades sin fines de lucro, junto con una adecuada regulación y transparencia de la investigación clínica financiada por compañías farmacéuticas y otras. En esta imagen lo que se muestra es las fuentes de financiamiento de la investigación biomédica a través de los años, desde el año 94 al 2003. Y la verdad es que en los tonos azules o verdes ustedes pueden ver el aporte que hace la industria de dispositivos médicos, las industrias de biotecnología o la industria farmacéutica a la investigación, y en los otros tonos lo aportado por el Estado, por gobiernos locales y otras instituciones, y pueden ver que si bien el aporte de estos últimos ha aumentado en el tiempo, la verdad es que no ha logrado seguir el ritmo de los aportes en aumento en términos de billones de dólares que hacen la industria biomédica en su conjunto. Y este es otro ejemplo de lo anterior. Esto es un artículo publicado el año 2017, en donde los autores lo que hacen es una revisión de las características de distintas características de estudios de coste-efectividad de la quimioterapia en cáncer en los últimos 30 años. Y hacen una descripción de qué tipo de estudios son los que se están haciendo y, entre otros, evalúan qué tipo de financiamiento reciben o han recibido estos estudios. Y lo que muestran, y ustedes lo pueden ver ahí en la línea punteada más ancha, es que la industria farmacéutica desde ya hace algunos años, pero donde tuvo un aumento más importante alrededor del año 2000, se ha instalado en este tema, digamos, como uno de los principales financiadores de este tipo de investigación, por sobre el financiamiento que hacen entidades sin fines de lucro, que por lo demás, ustedes pueden ahí ver la curva, tuvo una variación que la verdad es que no es estadísticamente significativa en el tiempo. Sí lo es el aumento que tuvo el aporte hecho por la industria. Bueno, y para terminar, la verdad es que comparto esta imagen como, en el fondo, como una reflexión final en torno a lo que probablemente todos los que estamos acá estamos haciendo. Esto es una intervención llevada a cabo por Bansky, que es un artista callejero, si se puede traducir de esa forma, en su primera exposición que hizo en Los Ángeles, el año 2006, en donde contra el alegato de muchas personas pinta un elefante asiático, este es un elefante real, y lo instala en una habitación que podría ser una habitación de lo más cotidiana, digamos, y instala un elefante en la mitad de la habitación con los colores del fondo, y donde pareciera que las personas hacemos vidas comunes y corrientes y no nos damos cuenta de la presencia de semejante bestia,
¿no? Y es una metáfora de, utilizando la frase del elefante en la habitación, es una metáfora de estos problemas que por distintos motivos se nos pierden de vista, o no queremos ver, o se nos esconden en lo cotidiano, pero los tenemos con toda su inmensidad frente a nuestros ojos, ¿no? Y probablemente Bansky lo hizo pensando en el fenómeno de la pobreza, ¿no? Pero la verdad es que nos ayuda a nosotros como una reflexión en torno a los problemas que hemos revisado esta mañana, ¿no? Eso sería.